El aire de Los Ángeles tenía ese aspecto particular, aroma a invierno mezclado con la brisa marina, que siempre me envolvía en un abrazo nostálgico. En aquel diciembre me encontraba parado frente a la ventana de mi pequeño apartamento, observando la ciudad que había sido mi hogar durante casi una década. Las luces navideñas comenzaban a iluminar las calles, recordándome que el fin de año estaba a la vuelta de la esquina. Mi nombre es Emilio Fernández. A mis 35 años, había vivido más experiencias de las que muchos podrían imaginar. Las luces de la ciudad brillaban ante mis ojos, pero a veces sentía que no brillaban para mí. La soledad me había acompañado desde que dejé Chicago para buscar una mejor vida en la costa oeste. Sí, había logrado muchas cosas en Los Ángeles, pero ese vacío persistente, esa añoranza por lo que dejé atrás, siempre estaba presente. Un retrato antiguo de mi madre adornaba la mesa del comedor. Esa fotografía había sido tomada en uno de los parques de Chicago, en un día soleado de verano. Sus ojos siempre me parecieron llenos de historias, de aventuras que nunca llegó a contarme, pero que sabía que guardaba con cariño en su corazón. La última vez que la vi fue hace 5 años cuando fui a visitarla por su cumpleaños. Las distancias, aunque parezcan insalvables, a veces no son más que excusas que nos ponemos para no enfrentar lo que realmente sentimos. Y lo cierto es que yo la extrañaba. Deslizando mis dedos sobre el marco de la foto, me detuve un momento para pensar. Había recibido una tarjeta de Navidad de su parte hace unos días, y las palabras escritas a mano en ese pedazo de papel me habían tocado profundamente. Te extraño, Emilio, decía al final, y esas simples palabras me hicieron reconsiderar muchas cosas. Había decidido visitarla por Navidad, pero no quería hacer el típico viaje en avión, rápido y efímero. Quería sentir cada kilómetro y cada paisaje. Quería redescubrir la Ruta 66, esa carretera icónica que había recorrido con mi padre cuando era niño. Recordaba los moteles en los que nos habíamos quedado, las hamburguesas en pequeños diners junto a la carretera, las risas y las canciones que poníamos en la radio. Además, tenía otro motivo para querer hacer el viaje en coche. Hace pocos días, había adquirido un auto en un depósito de usados. No era el coche más nuevo ni el más lujoso, pero tenía su carácter. Siendo sincero, fue una compra impulsiva, una especie de regalo para mí mismo para cerrar el año. Y qué mejor manera de probarlo que un viaje épico a través del país. Así que con decisión y entusiasmo renovado, comencé a planificar mi aventura. Busqué en mis estanterías una vieja guía de la Ruta 66 que había pertenecido a mi padre, y empecé a trazar mi propia ruta. Mi idea era hacer el viaje en unos 3 días, deteniéndome en diferentes lugares, reviviendo esos recuerdos de la infancia y al mismo tiempo creando nuevos. Me hospedaría en moteles y descubriría pequeñas comunidades que seguramente habían cambiado desde la última vez que las visité. Esa noche, mientras la ciudad de Los Ángeles seguía brillando ante mis ojos, yo ya estaba sumergido en una aventura que prometía ser inolvidable. Solo esperaba que la Ruta 66 estuviera lista para recibir a un soñador como yo. La mañana del día siguiente amaneció fresca y clara. Desperté temprano, ansioso por comenzar mi travesía. Antes de salir, me di una última vuelta por mi apartamento, asegurándome de no dejar nada importante atrás. Aunque me encontraba emocionado, una sensación de melancolía me invadió. Sabía que cerraba un capítulo y abría otro, uno lleno de descubrimientos y reencuentros. La decisión de hacer este viaje por carretera tenía un trasfondo más profundo que simplemente visitar a mi madre. Durante estos años en Los Ángeles, había vivido momentos increíbles, pero también enfrenté muchas dificultades. Las luces del éxito a veces cegaban, y el ruido de la ciudad a menudo ahogaba mis pensamientos.
La soledad se había vuelto mi compañera constante, en especial tras decidir no casarme ni tener hijos. Esa pequeña elección hecha años atrás ahora se sentía como un gran peso. Pero el viaje esperaba. Sería una oportunidad para encontrarme conmigo mismo, reflexionar y reenfocar mi vida. Miré mi nuevo auto estacionado afuera. Era un modelo clásico de esos que ya no se ven con frecuencia por la ciudad. Su pintura azul oscuro brillaba bajo los primeros rayos del sol, y el motor ronroneaba prometiendo aventura. No era el coche más nuevo ni el más rápido, pero tenía alma. Recordaba esos autos que veía en las películas, donde el protagonista recorría carreteras infinitas, con el viento en el pelo y la música a todo volumen. Estaba ansioso de probarlo en el largo camino a Chicago. Puse mi maleta en el asiento trasero, encendí el motor y lentamente salí de Los Ángeles. Al principio, el tráfico matutino me detuvo, pero a medida que me alejaba del centro, el camino se despejaba y podía sentir la libertad de la carretera. Puse una lista de reproducción con mis canciones favoritas de los 70 y 80, aquellas que solía escuchar con mis padres en viajes similares. A medida que avanzaba, los rascacielos dieron paso a extensos campos y carreteras que se extendían hasta el horizonte. Era imposible no sentir una conexión con este vasto país, con sus paisajes cambiantes y sus historias ocultas. Cada pequeño pueblo que atravesaba tenía su propia esencia y me hacía preguntarme sobre las vidas de quienes lo habitaban. En uno de esos pueblos, decidí detenerme para estirar las piernas y almorzar. Encontré un pequeño diner que parecía sacado de una película. Una vez dentro, el olor a café recién hecho me recibió. Mientras esperaba mi orden, charlé con un anciano que se encontraba en la barra. Él me contó historias del lugar, de cómo había cambiado con los años y de la importancia de la Ruta 66 para la comunidad. Al retomar mi viaje sentí que ese encuentro fortuito había sido el inicio de algo especial. Mi auto, el camino, los paisajes, las personas, todo se unía para contarme una historia, la historia de una nación, pero también la mía propia. A medida que avanzaba, sentía que dejaba atrás la soledad y el ruido de la ciudad y me sumergía en una experiencia transformadora. El viaje había comenzado de verdad y yo estaba listo para descubrir lo que me esperaba en el camino. La Ruta 66, con su rica historia y paisajes cambiantes, nunca dejaba de sorprenderme. Al caer la tarde me encontraba ya en el corazón de Nuevo México. Los tonos naranja y morados del atardecer teñían el cielo, otorgando a los desiertos un aura mística. Las siluetas de los cactus se recortaban contra el horizonte, como centinelas de un mundo antiguo. La música de mi playlist se había agotado, y sin darme cuenta empecé a sintonizar estaciones locales. Las melodías rancheras y las historias de amor y desamor llenaron el interior de mi auto, conectándome aún más con el espíritu del lugar. Mientras el sol se ocultaba, las primeras luces de Santa Fe comenzaron a asomarse a lo lejos. Había escuchado mucho sobre esta ciudad, con su arquitectura colonial y su mezcla única de culturas. Decidí que sería mi parada para pasar la noche. Al entrar a la ciudad, quedé fascinado con sus calles empedradas y sus edificios de adobe. Las luces tenues de faroles antiguos iluminaban las fachadas, y la gente paseaba tranquilamente, disfrutando de la fresca noche. A pesar de ser una ciudad, había una calma que contrastaba fuertemente con el bullicio de Los Ángeles. Después de recorrer un poco, encontré un pequeño hotel que parecía tener historia. Se llamaba La Posada de Santa Fe. Su fachada de piedra y madera, así como el aroma a pino que llenaba el aire, me invitaban a quedarme. Al entrar, un cálido vestíbulo con muebles antiguos y fotografías en blanco y negro me recibió. La recepcionista era una mujer mayor con arrugas marcadas por el sol, pero con una sonrisa genuina. Ella me entregó la llave de mi habitación. Una vez en mi cuarto me dejé caer en la cama, sintiendo el cansancio del viaje. Sin embargo, una curiosidad insaciable
Me hizo levantar y salir a explorar un poco más. Caminé por las calles de Santa Fe descubriendo galerías de arte, pequeños bares con música en vivo y tiendas de artesanía. En una de estas tiendas, una anciana vendía joyas hechas a mano. Ella me mostró un colgante con una turquesa incrustada, contándome que esa piedra era protectora para los viajeros. Así que sin dudarlo compré el colgante y lo colgué en el espejo retrovisor de mi auto. Mientras la noche avanzaba, decidí cenar en un pequeño restaurante local. Pedí enchiladas con chile rojo y una cerveza artesanal. A mi lado, un grupo de músicos tocaba melodías tradicionales, y no pude evitar dejarme llevar por el ritmo y la atmósfera del lugar. Al volver al hotel, la recepcionista me detuvo. «Escuché que estás viajando por la ruta 66», me dijo con una mirada intrigante. Yo asentí y ella continuó. «Esa carretera tiene muchas historias, joven. Algunas son bellas, pero otras...» Su voz se apagó, dejando la frase en el aire. Intrigado, le pregunté a qué se refería, pero solo me dijo que tuviera cuidado y que siempre escuchara a mi intuición. Con esa advertencia resonando en mi mente, me retiré a mi habitación. La emoción del viaje y la riqueza de la cultura de Santa Fe me habían cautivado. Sin embargo, la advertencia de la recepcionista añadió un toque de misterio que me dejó pensando en lo que me esperaría en el camino. Con esos pensamientos intranquilos, me sumí en un sueño profundo, preparándome para el siguiente día de mi travesía. Desperté con los primeros rayos de luz que se filtraban por la ventana de mi habitación en la posada de Santa Fe. Aún resonaban en mi mente las palabras de la recepcionista y aquel misterio no contado. Después de una ducha y un desayuno fuerte, me dispuse a continuar mi viaje. Me aseguré de que el colgante de turquesa estuviera en su lugar, esperando que me trajera buena suerte. Salí de Santa Fe con energías renovadas, emocionado por los paisajes que aún me esperaban. Las horas pasaban y el camino me ofrecía escenas cambiantes, desiertos, montañas y llanuras. La Ruta 66 se mostraba ante mí como un ser viviente, con sus propios ánimos y secretos. La tarde avanzaba tranquila, y al acercarse la noche me di cuenta de que había subestimado la distancia hasta el siguiente pueblo. Las luces de mi auto parecían ser las únicas en esa inmensidad, y el silencio del desierto era solo interrumpido por el rugido del motor del auto. Fue cerca de la medianoche cuando de repente las luces del tablero comenzaron a parpadear y una sensación de inquietud me invadió. «No ahora», murmuré esperando que el problema fuera algo pasajero. Pero en cuestión de segundos, las luces se apagaron por completo y el auto empezó a perder velocidad hasta detenerse por completo. Intenté encenderlo una y otra vez, pero el motor no daba señales de vida. Así es, la batería había muerto. Me encontraba en medio de la nada, sin señal en mi teléfono y rodeado solo por la oscuridad del desierto. La advertencia de la recepcionista de Santa Fe resonaba ahora con más fuerza en mi mente. Me armé de valor, saqué la linterna de la guantera y decidí salir del auto para intentar encontrar algún indicativo de civilización, o al menos un lugar donde pudiera estar a salvo hasta el amanecer. Al caminar unos metros, un viento frío comenzó a soplar, levantando nubes de polvo y limitando aún más mi visibilidad. Cada sonido, desde el crujir de mis zapatos hasta el distante ulular de un búho, se amplificaba en la soledad de la noche, haciendo que mi corazón latiera con fuerza. Después de lo que parecieron horas, divisé una estructura a lo lejos. Parecía ser una antigua estación de servicio, que ahora estaba abandonada. Me dirigí hacia ella con la esperanza de encontrar refugio. Sin embargo, al acercarme, noté que no estaba completamente desierta. A través de las ventanas rotas, pude ver débiles luces parpadeantes
y sombras que se movían al interior. Un escalofrío recorrió mi espalda. ¿Acaso debería acercarme o regresar a mi auto? Mientras debatía qué hacer, escuché el sonido de una armónica tocando una melodía lenta y melancólica. El sonido parecía venir del interior de la estación, y con cautela me acerqué a la entrada. Desde la oscuridad, una voz ronca me llamó. «Parece que alguien más ha quedado atrapado en la ruta esta noche». Allí, sentado en un viejo sillón, se encontraba un hombre de aspecto cansado. Tenía una armónica en la mano y una mirada que reflejaba años de historias y caminos recorridos. Esa noche, la Ruta 66 me había presentado otro de sus secretos, y yo estaba a punto de descubrir una historia que cambiaría mi viaje por completo. Un hombre, con su mirada profunda y curtida piel, me observaba con una mezcla de curiosidad y comprensión. La tenue luz de una vela proyectaba sombras danzantes sobre las paredes gastadas de la estación. Me quedé paralizado en la entrada, sin saber si debía avanzar o huir de ese lugar y ese desconocido. «¿Vienes por un poco de calor?», preguntó, señalando al pequeño fuego que había encendido en un rincón. Tomando eso como una afirmación, me indicó con un gesto que me acercara, así que decidí entrar a la estación. Mientras me sentaba frente al fuego, intenté tranquilizarme, recordando que en situaciones inesperadas, a menudo encontramos la humanidad en los lugares más insólitos. «Mi nombre es Robert», dijo, extendiéndome una lata con café caliente. Le agradecí con un murmullo y yo me presenté, y así le expliqué brevemente mi situación. «La Ruta 66 tiene forma peculiar de enseñarte sus lecciones, hijo», comentó Robert con una sonrisa irónica. «Muchos han quedado atrapados en este tramo, y esta vieja estación ha sido un refugio para más de uno». Bebí un sorbo del amargo café y sentí cómo el calor recorría mi cuerpo, proporcionándome algo de consuelo. ¿Vives aquí?», pregunté, observando los rastros de un campamento improvisado. Robert rió suavemente. «No, solo estoy de paso, como tú. Pero conozco bien este lugar. Vine a buscar algo que dejé atrás hace mucho tiempo». Mientras manteníamos una charla agradable, el viento comenzó a aullar con más fuerza fuera de la estación, y junto con el viento, empecé a escuchar otros sonidos. Eran susurros ininteligibles, pasos ligeros, y lo que parecía ser el suave lamento de una melodía olvidada. Me tensé, preguntándome si acaso estaba alucinando por el cansancio y el miedo. «¿Lo oyes?», murmuró Robert. Su expresión ahora estaba seria. Asentí, incapaz de esconder mi inquietud. «Son las almas perdidas de la Ruta 66», explicó. «Gente como tú y como yo se vieron atrapadas aquí, pero nunca encontraron el camino de regreso». Mi mente luchaba por procesar sus palabras. ¿Acaso estaba sugiriendo que habían fantasmas en esta estación? Antes de que pudiera formular una pregunta, un frío gélido envolvió la habitación, apagando el fuego y dejando todo en oscuridad. Robert encendió rápidamente una linterna, y su luz reveló figuras etéreas moviéndose en las sombras. Por un momento el tiempo pareció detenerse. Aquellas figuras, con sus expresiones de tristeza y anhelo, nos rodeaban, como si quisieran transmitirnos sus historias no contadas. Pude sentir su dolor, su añoranza, y por un instante me vi a mí mismo como uno de ellos, atrapado en ese purgatorio de asfalto y silencio. Robert comenzó a tocar su armónica de nuevo, y sorprendentemente,
Las figuras parecían calmarse, girando lentamente hacia él, escuchando la melodía que ofrecía. Con cada nota, sentí como el ambiente se volvía menos opresivo, como el miedo se disipaba poco a poco. Al terminar su canción, Robert suspiró. La música tiene el poder de sanar, incluso a las almas perdidas, muchacho, dijo con una sonrisa cansada. El amanecer ahora se estaba acercando, y el peligro aparentemente se había desvanecido. Ambos decidimos descansar un poco antes de continuar nuestro camino, pero sabía que esa noche, la estación abandonada con sus susurros y melodías permanecería conmigo por siempre. Las primeras luces del amanecer comenzaron a filtrarse por las ventanas rotas de la estación. Robert y yo nos levantamos, estirándonos de nuestro incómodo sueño sobre el frío piso de concreto. Aunque había dormido poco, me sentía renovado y con una nueva perspectiva sobre mi viaje y sobre la misteriosa Ruta 66. Robert recogió sus pertenencias y me dio una palmada en la espalda. «Deberías volver a tu auto», sugirió. «Quizás con la luz del día puedas solucionar el problema con la batería, o al menos conseguir señal en tu teléfono para pedir ayuda». Asentí, agradeciéndole por su compañía y consejos. Antes de que nos separáramos, Robert me entregó su vieja armónica. «Tómala, hijo», dijo con una mirada profunda. «Puede que te proteja en el camino, al igual que lo hizo conmigo». Con la armónica en el bolsillo y una sensación de gratitud, emprendí el camino de regreso a mi auto. A medida que me acercaba, una sensación de inquietud crecía en mi interior. Recordé los susurros y las almas que habíamos presentado en la estación, y aunque el día había amanecido claro y el sol comenzaba a calentar el paisaje, la desolación de la carretera aún emanaba una energía inquietante. Al llegar a mi vehículo, intenté encenderlo nuevamente, sin éxito. Con frustración abrí el capó, esperando encontrar una solución obvia al problema, pero mis conocimientos sobre mecánica eran limitados y no lograba identificar la causa del fallo. Decidí intentar hacer una llamada, aunque la última vez no tuve señal. Para mi sorpresa, esta vez sí tenía una barra de señal. Rápidamente marqué el número de una grúa, y mientras esperaba a que respondieran, escuché un ruido sutil, como un susurro arrastrado por el viento. Alzando la vista a lo lejos, en el punto donde la carretera se perdía en el horizonte, vi una figura. Era alta y delgada, vestida de negro, con largos brazos que colgaban a sus lados. Pero lo más inquietante eran sus ojos oscuros y saltones, que parecían fijarse directamente en mí. Aunque estaba bastante lejos, pude sentir la intensidad de su mirada. Por instinto me refugié en mi auto y cerré las puertas. Mi corazón latía con fuerza y la adrenalina me hacía temblar. A través del parabrisas, la figura parecía acercarse lentamente, moviéndose de manera errática. De repente recordé la armónica que Robert me había dado, y sin pensarlo, la saqué de mi bolsillo y comencé a tocar una melodía, la misma que Robert había usado para calmar a las almas en la estación. Cuando era más joven, había aprendido a tocar diferentes instrumentos de viento, y la armónica era uno de ellos. A medida que las notas fluían, la figura parecía detenerse, titubeando, como si la música la estuviera afectando, y después de lo que pareció una eternidad, la figura comenzó a disolverse, desvaneciéndose en el aire, hasta que solo quedó el vacío de la carretera. Exhausto y aliviado, me recosté en el asiento, agradecido por el inusual regalo de Robert. No pasó mucho tiempo hasta que escuché el sonido de un motor acercándose. Era la grúa.
El viaje en la Ruta 66 había demostrado ser más desafiante y misterioso de lo que jamás hubiera imaginado. El rugido del motor de la grúa rompió la tensa calma que había seguido a mi encuentro con la enigmática figura. Un hombre corpulento y de apariencia ruda salió de la cabina. Tenía una barba espesa y salpicada de gris, y sus ojos, aunque cansados, brillaban con curiosidad. «¿Señor Fernández?», preguntó, examinando mi auto con una mirada experta. Asentí, todavía sacudiendo la tensión del encuentro reciente. «Soy Jake. Me dijeron que tenías problemas con tu coche por aquí». Le expliqué lo sucedido, omitiendo por supuesto los detalles más sobrenaturales de mi aventura. Jake asintió, así que conectó los cables a mi vehículo. «La Ruta 66 puede ser traicionera», murmuró. «Mucha gente cuenta historias sobre ella. Algunas son ciertas, otras no. Pero todos coinciden en algo. No es un lugar para quedarse después del anochecer». Con un zumbido, la grúa comenzó a elevar mi auto. Observé con alivio cómo mi fiel compañero de viaje se aseguraba en su posición. Jake me indicó que subiera a la cabina de la grúa, y juntos emprendimos el viaje hacia el pueblo más cercano. Dentro de la cabina la conversación fluyó con facilidad. Jake había vivido toda su vida en las cercanías de la Ruta 66 y conocía bien sus secretos como la palma de su mano. Habló de coches que desaparecían sin dejar rastro, de luces misteriosas que se veían a lo lejos y, sobre todo, de las personas que habían sido marcadas por la carretera. Sin embargo, lo que más me impactó fue una historia que contó sobre una joven que décadas atrás había desaparecido en ese mismo tramo de carretera en el que mi auto se había averiado. Su vehículo fue encontrado abandonado, pero ella jamás regresó. Muchos creían que su espíritu aún rondaba la zona, buscando a alguien que la ayudara a encontrar su camino a casa. La historia de Jake me hizo pensar en la figura que había visto en la carretera y en la protección que la armónica me había brindado en ese momento. Aunque obviamente no mencioné nada de esto a Jake, no quería que pensara que estaba loco. Sin embargo, había sentido una profunda conexión con el espíritu de la joven. Sí, hablo de esa cosa que había aparecido en medio de la carretera. Quizás de alguna manera, la melodía que había tocado la había ayudado, aunque fuera por un breve momento. Cuando finalmente llegamos al pueblo, Jake me recomendó un taller mecánico de confianza y un pequeño motel para pasar la noche. Antes de despedirnos, me dio una palmada en la espalda. «Bien, ahora ten cuidado en la Ruta 66, amigo», advirtió. «Y si vuelves a ver a esa chica, no olvides tocar esa armónica. Puede que solo necesite escuchar una canción para encontrar su camino a casa». Me quedé helado. ¿Cómo demonios sabía Jake eso si ni siquiera le había dicho una palabra? Antes de que pudiera decirle algo, Jake ya había subido a su grúa y se había marchado. En ese momento recordé que Jake dijo unas palabras. Conocía la Ruta 66 como la palma de su mano, y parece que era cierto. Con mi coche en el taller y la noche cayendo, me dirigí al motel. Aún estaba ensimismado por lo que había pasado. La recepcionista era una mujer mayor con una cálida sonrisa. «Habrá una luna llena esta noche», comentó. «Es hermosa, pero también trae consigo antiguas leyendas y espíritus errantes». No le presté mucha atención a su comentario, así que con la llave en la mano me dirigí a mi habitación. Sin embargo, a pesar del cansancio, sabía que esa noche no encontraría descanso fácilmente. La Ruta 66 había revelado su lado oscuro, y me quedaba la inquietante sensación de que mi aventura estaba lejos de terminar. El motel tenía ese encanto antiguo y desgastado, que curiosamente proporcionaba un sentido de calidez. La habitación estaba decorada con papel tapiz floral
y muebles de madera que claramente habían visto días mejores. Sin embargo, lo que más me llamó la atención fue la gran ventana que daba a la carretera, permitiendo una vista clara de la luna brillante en el cielo nocturno. Tras una ducha rápida me tumbé en la cama, permitiendo que mis pensamientos vacaran. Tenía muchas preguntas, pero a pesar de la comodidad del colchón, el sueño se negaba a llegar. Las historias que Jake me había compartido, junto con mis propias experiencias de las noches en la carretera, hicieron que mi mente trabajara a toda marcha. Cada ruido y cada sombra proyectada por la luz de la luna en la habitación parecían cobrar vida propia. En uno de esos momentos de contemplación, algo atrajo mi atención. Una figura femenina, apenas visible en el brillo plateado de la luna, caminaba por el arcén de la carretera. Sus movimientos eran lentos, casi etéreos, y su vestido ondeaba con la brisa nocturna. Antes había parecido como una oscura sombra lejana, pero ahora se veía diferente. Sin pensar, salí de la habitación y decidí seguir a la figura desde una distancia prudente. A medida que avanzaba, me di cuenta de que estaba siendo guiado hacia un viejo puente que cruzaba un arroyo seco. El sonido del agua corriente se mezclaba con el murmullo del viento y el chirrido ocasional de un grillo. La figura se detuvo en medio del puente, mirando hacia las aguas abajo. Me acerqué con cautela, y al estar a pocos metros de ella, pude verla con mayor claridad. Era una joven, no mayor de 20 años. Su cabello oscuro caía en cascada por sus hombros, y sus ojos, aunque vacíos, parecían retener una profunda tristeza. Tomé una respiración profunda, y recordando las palabras de Jake, saqué la armónica de Robert. La miré por un momento, y luego comencé a tocar la melodía que había calmado a los espíritus en la estación abandonada. A medida que las notas llenaban el aire, la figura pareció reaccionar. Su postura cambió, y por un instante, sus ojos se encontraron con los míos, reflejando un hastío de reconocimiento y gratitud. Cuando la melodía terminó, la figura se inclinó hacia mí. Sus labios se movieron como si estuviera tratando de decir algo, pero ningún sonido emergió. Sin embargo, no necesitaba palabras para entender su mensaje. La música había ofrecido un momento de consuelo, un respiro en su eterna búsqueda. Con una última mirada de gratitud, la joven se desvaneció, dejando detrás de sí el puente vacío, iluminado solo por la luz de la luna. Yo me quedé allí un rato reflexionando sobre lo que acababa de presenciar. Sentía una mezcla de asombro, tristeza y esperanza. La Ruta 66, con sus secretos y misterios, había demostrado ser mucho más de lo que jamás hubiera imaginado. Y mientras regresaba a mi habitación en el motel, me prometí a mí mismo que pasara lo que pasara, continuaría explorando sus recovecos y disfrutando sus historias, esperando ofrecer un poco de consuelo a las almas que todavía vagaban por ella. Con los primeros rayos del sol filtrándose por las cortinas, me desperté, sintiendo una paz que no había experimentado en días. La interacción nocturna con la joven del puente me había dejado con una sensación de propósito. Sin embargo, también tenía muchas preguntas que necesitaban respuestas. Decidí desayunar en la pequeña cafetería del motel, esperando que una taza de café fuerte me ayudara a organizar mis pensamientos. Al entrar, un aroma a pan tostado y café recién hecho llenó mis sentidos. Varias personas estaban sentadas en las mesas charlando animadamente y leyendo el periódico local. Me acomodé en una esquina, y pronto, una amable camarera se acercó a tomar mi pedido. Cuando estaba a punto de preguntarle sobre las leyendas locales, una voz familiar llamó mi atención. «Esa melodía que tocaste anoche, la escuché desde mi camión mientras cruzaba el puente», dijo una voz gruesa. Me giré y encontré a Jake, el conductor de la grúa,
Estaba sentado en la mesa contigua, con una taza humeante de café entre sus manos. Tomé un trago de mi bebida y respondí: «Sí, parece que esta carretera tiene más secretos de los que uno podría imaginar». Jake asintió lentamente. Su mirada estaba perdida en un recuerdo distante. «¿Sabes? Hay algo que no te he dicho sobre esa chica. Dicen que era la hija de un músico que viajaba por la Ruta 66. El día en el que ella desapareció, su padre la buscó desesperadamente por la ruta, pero nunca la encontró. Dicen que todavía busca a su hija tocando su armónica, esperando que el sonido la guíe de regreso a él». Las palabras de Jake resonaron en mi mente. Esa armónica, ¿acaso sería la misma que Robert me había dado? Oye, no sé cómo supiste lo de la armónica, pero ¿sabes algo sobre el músico?, pregunté, intentando conectar las piezas del rompecabezas. Jake pareció considerar sus palabras por un momento. Así es. Algunos dicen que solía tocar en bares locales, que tenía una armónica especial, una reliquia de familia. Después del accidente se convirtió en un vagabundo, tocando su música por la carretera, siempre esperando un milagro. Oye, Jake, tengo una última pregunta que me ha dejado intranquilo. ¿Cómo supiste que tenía la armónica de Robert?, le pregunté. ¿Acaso no es obvio? Yo también la escuché antes de llegar. No entendía a qué se refería. La conversación con Jake me dejó con una mezcla de tristeza y al mismo tiempo desconcierto. Si la historia era cierta, sentía que tenía una cierta responsabilidad, no solo hacia la joven del puente, sino también hacia su padre, que ahora con total certeza sabía que era Robert. Tal vez de alguna manera podría ayudar a cerrar este ciclo de dolor y pérdida. Después del desayuno, me dirigí al taller donde mi auto había sido reparado. Y antes de continuar mi viaje, sabía que había un lugar al que necesitaba ir. Debía buscar al vagabundo. Debía decirle que por fin había encontrado a su hija después de tanto tiempo. Recorrí todo el día la Ruta 66 por el camino de vuelta hacia la estación abandonada. La mañana y la tarde pasaron tan deprisa que ni siquiera me di cuenta cuando el sol empezó a ocultarse. Mi estómago hacía ruidos extraños, dándome a entender que el hambre había estado presente desde hace horas. Sin embargo, eso no hizo que me detuviera. Por fin la estación se divisó a lo lejos. Faltaban unos 100 metros quizás, cuando de pronto, unos ruidos extraños se empezaron a escuchar. Eran sonidos que provenían directamente del vientre del carro. ¿No puede ser de nuevo?, me dije. Si lo repararon esta misma mañana. El medidor de gasolina también estaba vacío, y el motor, cuyo interior seguía haciendo ruidos extraños, ahora expulsaba un humo que parecía del color cuando quemas caucho y metal. Simplemente no daba señales de ser una avería simple de reparar. ¿Pero qué demonios? Me dije que después me preocuparía por ello. Así que salí del vehículo y me dirigí corriendo hacia la estación abandonada. Todo con la esperanza de encontrar a Robert y contarle el verdadero paradero de su hija. Cuando llegué, el lugar seguía igual que la última vez, lúgubre y en ruinas, pero con señales de haber sido usado como un refugio temporal. Al entrar me encontré con la jovial sonrisa de Robert, así que corrí de inmediato hacia él. De manera apresurada mis palabras salían de golpe, atrapadas entre respiraciones agitadas por haber corrido un poco más de 100 metros sin parar y por prácticamente no haber comido nada en todo el día. Todo en un intento desesperado de explicarle sobre el paradero de su hija, o más bien, el de su alma en pena. Robert escuchó mi relato con paciencia. Su mirada transmitía pesar, y su risa, tranquilidad y felicidad, misma que llenaba mi corazón. Sin embargo, por alguna extraña razón, no me interrumpió y dejó que mis palabras atropelladas llenaran la estancia improvisada. Estaba exaltado, así que me acerqué a él para apoyarme en sus hombros y así poder tomar un poco de aire. Pero cuando lo fui a tocar, por alguna extraña razón, seguí derecho y caí de rodillas. Vaya, tal vez estoy un poco mareado. Debería de tomármelo con más calma.
me dije a mí mismo mientras intentaba ponerme de pie poco a poco. Pero al levantar la cabeza, vi algo que me destrozó por completo. Al frente, pegado a la pared, había un hombre recostado que tenía un aspecto cansado, piel curtida por la edad y ropa andrajosa. Era Robert. Estaba en posición de descanso, sosteniendo en sus manos caídas una fotografía sucia y raída por el tiempo. No podía creer lo que estaba viendo, pero si hace un momento estaba parado detrás de mí. Giré mi cabeza lentamente hacia atrás, y en efecto, él seguía parado detrás de mí, con la misma sonrisa melancólica y la tristeza reflejada en sus ojos. Aquello me atravesó. Ahora entendía todo. No pude evitar llorar de forma desconsolada. Llamé a la policía para reportar el fallecimiento, y a las pocas horas llegó una patrulla de un pueblo cercano. Antes de que llegaran, yo me quedé con el cuerpo en todo momento, y por última vez, toqué la armónica que me había regalado Robert como un símbolo de despedida de su larga travesía. Su alma, que estuvo a mi lado en todo momento, no dejaba de mirarme, escuchar su propia melodía, la misma melodía que le toqué a su hija, aquella que me enseñó por primera vez para calmar a las almas de la Ruta 66. Tuvo un gran impacto en él, tanto que pude divisar lágrimas saliendo de su rostro etéreo y translúcido. Luego, se desvaneció en el aire con una expresión de enorme gratitud. Al parecer, Robert había muerto de viejo. Murió sosteniendo una triste foto en donde apenas se lograba ver el rostro de su hija. Esto me partió el corazón, y de inmediato me hizo pensar en mi madre. ¿Qué sentiría mi madre al no poder verme por tantos años? No podía evitar relacionar aquel incidente con mi propia vida. Tenía que ver a mi madre. Quería decirle cuánto la amaba y cuánto la extrañaba. Después de que los policías me interrogaron, llamaron a una grúa para que me recogiera. Mientras tanto, yo me dispuse a esperar pacientemente en mi carro. A los pocos minutos, una cara conocida se acercó por la ventana. «Fernández, ¿qué haces aquí?». Era Jake. «Tienes una cara terrible. No puedo creer que tu carro se haya parado de nuevo. Vamos, te llevaré de vuelta al pueblo como la primera vez». No dije ni una sola palabra en todo el viaje. Llegamos al pueblo horas después. Me bajé sin despedirme y me dispuse a dirigirme al motel donde me estaba quedando. Pero antes, Jake abrió la ventana de su grúa y mencionó algo que nuevamente me dejó anonadado. «Oye, ¿cómo te fue con el arma de Robert? ¿Pudiste tranquilizarlo un poco antes de que se fuera?». «¿Qué?». «Olvídalo, sé que hiciste lo correcto. En todo caso, será mejor que te apresures. Tu madre debe estar esperándote». ¿Quién demonios eres?». «Ya te lo he dicho antes. Soy quien conoce todos los secretos de la Ruta 66». Y antes de que pudiera decir algo más, su grúa se alejó, y les juro que pude ver cómo a los pocos metros se desvanecía en una niebla blanca y espesa. Esa noche me marcó para siempre. No volví a ver a Jake después de aquel incidente. Al día siguiente, ya con mi carro revisado y arreglado, por fin pude salir de la Ruta 66 para ir a ver a mi bella madre. Cuando la distancia física separa a dos seres queridos, es fundamental recordar que el vínculo que comparten trasciende el espacio y el tiempo. Las memorias compartidas, los momentos felices y las emociones profundas siguen viviendo en el corazón. Y mantener viva esa llama, cultivando la conexión a través de llamadas, mensajes y recuerdos compartidos, es lo mejor que puedes hacer. Hay que aprovechar cada oportunidad para mantener la comunicación y expresar nuestros sentimientos a nuestros seres queridos. Nunca nadie sabe cuándo será la última vez que vuelvas a ver a un familiar. Y es por eso que hay que aprovechar cada oportunidad que nos da la vida para mantener la comunicación con nuestros seres queridos, expresar nuestros sentimientos y decirles cuánto los amamos y los queremos.
Hace 5 años, me tocó atravesar una situación que en su momento me causó muchísimo dolor y también miedo. Aquello sobrepasó mi comprensión sobre lo racional y me convirtió en un hombre irreconocible. Yo en ese entonces era un joven ambicioso que había empezado su carrera como trailero en una compañía de mudanza. Mi idea era trabajar lo suficiente y ahorrar para comprar mi propio camión, ponerlo a trabajar y, con el tiempo, adquirir una flota de camiones y fundar mi propia compañía. Cuando yo digo que era ambicioso, es porque realmente lo era. Era joven y estaba dispuesto a hacer cualquier cosa con tal de lograr mis metas. En la compañía, la competencia ya de por sí era feroz, porque el sueldo era bueno y todo el mundo quería trabajar allí. Yo era uno de los más nuevos. Sin embargo, mi dedicación y compromiso pronto me hicieron destacar entre la mayoría. Como ocurre generalmente en este tipo de situaciones, los empleados más viejos se pusieron celosos e intentaron sabotear mi trabajo. Pero yo los ignoré y seguí adelante con mi determinación. Muy pronto, a los pocos meses, el gerente me llamó a una reunión y me dijo lo que estaba esperando desde hacía rato, que si seguía así, pronto me ascenderían y podría trabajar ya no de trailero, sino como supervisor y administrativo en las oficinas. Eso equivaldría a una doble paga, por lo cual me puse muy contento. El gerente dijo que mis viajes eran los más eficientes y veloces, y solo había otro camionero que lograba igualar mis registros. Entre este empleado y yo, se decidiría el próximo ascenso. El trailero en cuestión se llamaba Domínguez. Yo ya lo tenía estudiado porque sabía que era uno de los mejores, así que amenazaba con mi próximo ascenso. Era un hombre de mediana edad, robusto y muy callado, a tal punto que no hablaba con nadie. Solo se limitaba a conducir su camión y a limpiarlo obsesivamente cuando llegaba al depósito. Intenté averiguar más de él, pero era realmente muy difícil. No tenía esposa ni hijos, y vivía en un departamento en un 6º piso al cual era casi imposible acceder, a menos que tuvieses algún conocido en el complejo. Pero yo en ese momento estaba decidido a derrotarlo. Son cosas que uno hace cuando es joven. Los excesos son muy frecuentes, y a veces nos olvidamos de pensar en el otro. Indagué sin cesar, hasta que un día descubrí que tenía un vicio. Solía frecuentar los bares que ofrecían acompañantes para adultos. Una noche, lo seguí hasta uno de esos bares. Lo espié a la distancia y lo vi pedir bebidas alcohólicas, siempre solo en la barra, sin hablar con nadie. Hasta que de pronto, una chica se le acercó y Domínguez, casi al desgano, la invitó a una copa y muy pronto comenzó a besarla. Yo observaba todo esto desde una mesa apartada. Con gran disimulo, tomé varias fotografías de Domínguez con la acompañante, e incluso lo seguí cuando él se fue a uno de los cuartos contiguos. Estaba seguro de que con esto lo derrotaría. Mi plan era mostrarle las fotografías al gerente, que sabía que era un hombre de familia y cuidaba mucho la imagen de la empresa. Con toda seguridad, el gerente no ascendería a un hombre que frecuentaba bares de baja calaña como ese. Terminé de tomar las últimas fotografías y regresé a mi mesa para beber un último trago. Estaba ya dispuesto a irme, cuando sentí que una mano se posaba sobre mi hombro. Me di la vuelta rápidamente. Era un encargado de seguridad. Me preguntó qué era lo que estaba haciendo. Yo fingí inocencia y le dije que solo estaba tomando unos tragos. El hombre, que debía medir casi 2 metros y pesar más de 100 kilogramos, presionó su mano sobre mi hombro hasta retorcerme de dolor. «No te hagas el inocente. Vi que estabas tomando unas fotos. No se puede hacer eso en este bar. Entrégame el celular ahora», dijo con voz autoritaria. Le dije que no podía hacer eso y que iba a llamar a la policía. Entonces el sujeto me dobló el brazo de tal manera que quedé con el rostro sobre la mesa gritando de dolor. Mientras intentaba inútilmente liberarme, el hombre me revisó los bolsillos hasta que encontró el celular. Lo arrojó al piso y lo destrozó con la suela de sus zapatos. Luego,
Me dio un puñetazo en el estómago y me arrastró hacia la salida, donde volvió a encajarme otro puñetazo y me dejó casi desmayado sobre el suelo. Si vuelves aquí, juro que ya no volverás a salir, me amenazó. Como pude, regresé a mi casa y me tomé una aspirina. Me daba vergüenza admitirlo, pero lloré de rabia, porque sabía que estaba muy cerca de ganar la batalla contra Domínguez. Hasta ese punto, estaba cegado por la ambición. Al día siguiente, al regresar a la empresa, me aguardaba una sorpresa desagradable. Estaba preparándome para iniciar un viaje, controlando los niveles de aceite y líquidos del motor del camión, cuando alguien a mis espaldas me habló. Era Domínguez. Se veía calmado como siempre, pero había algo en su mirada que me hizo retroceder un par de pasos. Oye, me enteré de lo que intentaste hacer conmigo, dijo con un tono sombrío. Este trabajo lo es todo para mí. Si juegas sucio, yo jugaré sucio, ¿me oyes? ¿Ah, sí? ¿Y qué es lo que vas a hacer?, pregunté tratando de disimular mi nerviosismo. Ya lo verás, dijo Domínguez misterioso, y sonrió. Era la primera vez que lo veía hacerlo. Su sonrisa no me gustó nada, porque era la sonrisa de un tiburón. Pensé que me había ganado a un enemigo, y lo peor era que no sabía cuán peligroso era. Ese mismo día tuve que hacer un viaje por una mudanza en una casa de campo. Era un lugar apartado. La familia era numerosa, y los muebles y objetos eran prácticamente interminables. Recién logramos cargar todo el camión al atardecer. Aseguré todos los objetos más valiosos e inicié el camino hacia la nueva casa. El jefe de la familia decidió ir conmigo en el camión, quizás para asegurarse de que no me robaran nada. Estos eran comportamientos a los cuales estaba habituado y no me ofendían para nada. Después de todo, sabía de muchos colegas que aprovechaban descuidos de los dueños y se llevaban cosas que no eran de ellos. Al principio hablamos un poco, luego el hombre calló y pareció sumirse en la desesperación. Vi que parecía muy melancólico, entonces le pregunté qué le pasaba. Es que no es mi deseo mudarme de aquí, dijo al cabo de un rato. Mi esposa insistió, pero yo era muy feliz en el campo. Le pregunté por qué su esposa quería salirse de aquel lugar tan bonito. Entonces el hombre me comentó que había algo en los bosques cercanos, algo que aullaba y gruñía, y que a veces se llevaba parte del ganado para comérselo. Él creía que se trataban de lobos o incluso un oso. Había organizado varias jornadas de cacería junto con unos peones, pero no encontraron nada. ¿Pero solo es por eso por lo que se mudan? ¿Por unos lobos? Pueden colocar trampas, conozco gente que sabe cómo cazarlos, le ofrecí. Pero el hombre dijo que no era solo por eso. Me di cuenta de que estaba dudando si contarme o no. Finalmente se decidió. Lo que pasa es que mi esposa cree que es una especie de hombre lobo. Ella cree mucho en esas cosas, ¿sabes? De hecho, dijo que una noche cuando fue al patio a recoger la ropa, lo vio. Dijo que era un perro enorme, del tamaño de un humano, con ojos rojos que la miraron desde el otro lado del alambrado. Ella regresó a la casa en estado de shock, y desde ese entonces cree que el hombre lobo nos está acechando, así que teme por nuestros hijos, y me insistió tanto con mudarnos que finalmente terminé aceptando. Yo no podía creer lo que estaba escuchando. ¿Un hombre lobo en pleno siglo XXI? ¿La civilización occidental hablando de hombres lobo? Sin embargo, callé. No quería faltar el respeto a su mujer. Hicimos un trecho en silencio, ya sin hablar. La noche había caído muy rápido, como suele suceder en el campo, donde no hay luces artificiales que maquillen la oscuridad de la noche. De repente, el hombre pegó un respingo y señaló a través de la ventanilla hacia su derecha. ¿Pero qué demonios es eso?, gritó. Yo seguí la dirección que me indicaba con la mirada.
Vi un par de ovejas al costado del camino. Estaban muertas y despanzurradas. Quise detenerme para examinarlas, pero el hombre me gritó que siguiera marchando. Le hice caso, porque después de todo él era quien me había contratado. Vi que estaba temblando y al mismo tiempo se echó la bendición. Él también temía a ese supuesto hombre lobo. Quise reírme para aliviar la tensión, pero lo cierto es que yo también estaba comenzando a asustarme. En la oscuridad, la mente vuela y uno se imagina cualquier cosa. Aceleré y puse algo de música intentando relajarnos. El hombre dijo que tenía una escopeta y que pensaba usarla si era necesario. Le pregunté dónde estaba y él me señaló hacia atrás, hacia la carga del camión. «Está dentro del baúl», dijo. «Debería haberla bajado antes de partir». «Espere, sé de cuál baúl está hablando», le respondí, «pero está debajo de un montón de cajas y muebles. Nos llevaría 1 hora descargar todo hasta llegar al baúl». El hombre maldijo. Estaba pálido y miraba frenéticamente hacia todos lados. Estaba por decirle que no se preocupara y que pronto llegaríamos al pueblo. Pero de pronto, el hombre señaló hacia adelante con un dedo tembloroso y gritó: «¡Ahí! ¡Ahí está! ¡No se detenga!». Los faros del camión iluminaron una silueta frente a nosotros. Estaba en el medio del camino, como esperándonos. Como había dicho la mujer, era como una especie de perro gigantesco, negro, de patas poderosas terminadas en pezuñas y ojos rojos que brillaban en la oscuridad. Por instinto, apreté los frenos con todas mis fuerzas. Entonces el perro se paró en las 2 patas y saltó hacia el parabrisas. Mi acompañante gritó y se cubrió el rostro, y yo maniobré desesperado con el volante, pero muy pronto perdí el control y nos salimos del camino. No pude frenar a tiempo. Chocamos de frente con un pino de grueso tronco, y yo me golpeé la cabeza con el volante, y creo que me desmayé unos segundos. Cuando recuperé la conciencia, mi acompañante gritaba e intentaba subir la ventanilla de su lado. La oscuridad nos envolvía. Uno de los faros del camión se había roto. El otro titilaba y parecía que iba a apagarse en cualquier momento. ¿Dónde está esa cosa?», dijo el hombre desesperado. «No la veo. ¿Dónde está? Oye, ¿tienes una linterna aquí?». «Shh». Lo callé. «Escucha, creo que hay algo en el techo». Nos quedamos escuchando. Al rato, un sonido como de uñas rasgando el metal se escuchó por encima de nuestras cabezas. Había algo sobre el techo del camión. También se escuchó un gruñido. Mi acompañante se hizo un ovillo sobre su asiento y comenzó a llorar en silencio. «Eso parece un oso», dije sin poder controlar el temblor de mi voz. Seguro que es un oso si nos quedamos quietos». «No diga tonterías, usted lo vio. Sabe que esta cosa no es un oso», gritó el hombre. Se escucharon pasos sobre el techo y luego la cosa saltó al suelo. Y en efecto, no era un oso. Yo sabía que no era un oso, solo que no quería aceptarlo. Aquella criatura rodeó la cabina del camión hasta acercarse a la puerta del acompañante. El hombre se echó hacia atrás y por poco se sentó encima de mí. Me di cuenta de que se había orinado encima. El perro volvió a pararse en las 2 patas y con una de sus patas delanteras pareció querer abrir la puerta accionando la manija. Nos miraba con unos ojos demoníacos. Su hocico estaba echado hacia atrás, mostrando unos dientes filosos. Lo intentó varias veces y luego, de un salto, regresó al techo, donde comenzó a rascar el metal. «Va a romper la cabina», dijo mi acompañante llorando. Sujeté la radio y pedí ayuda a la central de la compañía, pero nadie respondió. Sintonicé la frecuencia que usaba con mis otros colegas y rogué que nos ayudaran. Al rato, una voz respondió. Era la voz de Domínguez.
¿Y ahora qué es lo que quieres? Su voz era burlona y tranquila, como si supiera exactamente lo que estaba ocurriendo en ese momento. Le expliqué que habíamos chocado contra un árbol y que necesitábamos ayuda. Domínguez me preguntó dónde me encontraba, así que yo le pasé las indicaciones. Mi colega y adversario calló por unos momentos. «Oye, esa zona es peligrosa», dijo al fin. «Sé lo que habita en estos bosques. Todo el mundo en los alrededores lo sabe. Todos excepto tú, que parece que está más ocupado intentando pisar la cabeza de sus compañeros». Volví a rogarle por ayuda, y Domínguez dijo que me ayudaría si yo prometía que me olvidaría de aquel estúpido ascenso en la empresa. Sin pensarlo, le dije que sí de inmediato. En ese momento, le hubiera dado todo mi dinero con tal de salir vivo de esa situación. «Muy bien, estoy cerca», dijo. «En unos minutos estaré llegando allí». Mientras tanto, las garras de aquella cosa seguían arañando el techo. Se escuchó un horrible chirrido y parte de la carrocería se dobló. Estaba intentando entrar y muy pronto lo lograría. Mi acompañante seguía llorando y rezando. «Mi esposa tenía razón. Debí haberme mudado hace mucho». Al rato, una luz intensa iluminó los bosques y un silbido se alzó en el aire. La cosa sobre el techo dejó de arañar la carrocería y se bajó de un gran salto. Giró la cabeza hacia nosotros y nos miró como sonriente, y luego se marchó en dirección a los bosques profundos. Al cabo de un momento, apareció Domínguez con su cabeza cubierta por un curioso sombrero. Dijo que nos bajáramos del camión y que nos marcháramos con él. Mi acompañante no quiso hacerlo. Gritaba que el lobo nos atraparía. Entonces tuvimos que sacarlo a rastras. Nos subimos al camión de Domínguez y partimos. Mi acompañante estaba en estado de shock y no paraba de llorar y temblar. Domínguez me miró con su calma de siempre. «Imagino que vas a respetar tu palabra y recordarás tu promesa, ¿verdad?», me preguntó. Yo le dije que sí, se lo juré por mi madre. Sin embargo, la duda me carcomía. ¿Cómo era posible que Domínguez estuviera tan cerca del lugar? ¿Y por qué aquella cosa terrorífica se había marchado ante su silbido? Le hice estas preguntas y Domínguez sonrió misteriosamente. «Mientras menos sepas, mejor te irá, muchacho. Solo debes recordar tu promesa y todo saldrá bien». Y cumplí con mi palabra. Al día siguiente, ya repuesto del susto, le dije al gerente que no quería el puesto. El hombre asintió, aunque era evidente que estaba molesto conmigo, porque le había chocado uno de los camiones de su flota. Por lo que sé, Domínguez nunca aceptó el ascenso. Siguió manejando su camión de esa manera tan tranquila, silenciosa y eficiente. Al poco tiempo renuncié a la empresa y nunca más volví a saber de él.